Venezuela está viviendo un momento trascendental en la política en este momento. Tres puntos importantes. El primero, la ley de amnistía de presos políticos. El segundo, en medio de todo este proceso, con Delcy Rodríguez, llegó a Caracas la embajadora Laura Dogu, la nueva jefe de misión diplomática de los Estados Unidos. Y el tercero, el gobierno anunció el cierre del helicoide. Tres elementos que vamos a analizar hoy con Gustavo Azócar para entender qué viene ahora para Venezuela. Bienvenido, Gustavo. Hola, Wilson. Nuevamente, gracias por la oportunidad de estar en tu programa con tu vasta audiencia. Gustavo, comencemos a analizar lo primero, lo que tiene que ver con esa ley de amnistía. Vimos a un Diosdado Cabello aplaudiendo con mala gana, porque hace muchos años se había presentado y habían dicho que nunca se iba a hacer esa ley de amnistía. Ahora va a ser un hecho, pero ¿cómo va a ser ese proceso, Gustavo? Wilson, es muy importante que la presidenta encargada haya anunciado esta ley de amnistía general para todos los presos políticos de Venezuela. El tema de los presos políticos sigue siendo muy sensible para todos y cada uno de los venezolanos. Estamos hablando de más de 800 presos políticos, de acuerdo con las cifras que maneja el Foro Penal Venezolano y el Instituto Casla. Hasta esta mañana habían salido aproximadamente entre 340 y 350 presos políticos, pero todavía quedan más de 500 presos políticos en las cárceles venezolanas. Y el anuncio de esta ley general de amnistía, evidentemente, es visto con muy buenos ojos y con mucha esperanza, tanto por los presos políticos como por los familiares de los presos políticos. Hay que tomar en cuenta que esta ley de amnistía no llega porque la señora Rodríguez de pronto se iluminó o porque un ángel le tocó su corazón para que hiciera algo en favor de los presos políticos. No, el oficialismo siempre ha estado reacio, muy reacio a liberar a los presos políticos. Nunca han querido liberar a los presos políticos. Si tú revisas Google, vas a encontrar declaraciones de casi todos los altos jerarcas del régimen pronunciándose contra una ley de amnistía y diciendo que nunca jamás iban a permitir una ley de amnistía para dejar en libertad a los presos políticos, tanto civiles como militares. Evidentemente, detrás de esta ley de amnistía está la mano de Estados Unidos, la mano del gobierno Donald Trump, la mano del secretario de Estado Marco Rubio. Han llegado a Washington las quejas, los reclamos, las imágenes de madres, padres, esposas y esposos, hijos, nietos, protestando frente a las cárceles venezolanas, exigiendo la liberación de los presos políticos. Tanto Marco Rubio como Donald Trump saben que es un tema muy sensible en Venezuela y obviamente tiene que haber venido una orden desde Estados Unidos para que se buscara un mecanismo que permitiera dejar en libertad o por lo menos excarcelar a los presos políticos de una forma mucho más rápida, porque se estaba haciendo a cuentagotas, 5 hoy, 10 mañana, 3 pasado mañana, y lo que se quiere es que haya una forma de que todos los presos políticos puedan salir el mismo día y de una buena vez, sin estar dándole tantas largas a este asunto. Ahora bien, la propia presidenta ha dicho que esta ley que debe comenzar a discutirse en las próximas horas en la Asamblea Nacional, que controla el hermano de la presidenta encargada, el señor Jorge Rodríguez, ella ha dicho que esta ley no va a amparar a los que hayan sido procesados por violaciones a los derechos humanos, a los que hayan sido procesados por narcotráfico, etcétera, etcétera. Por fortuna, el 99,9% de los presos políticos venezolanos no está siendo procesado por ninguno de esos delitos. En Venezuela tenemos presos políticos solo por pensar diferente, por tener convicciones
políticas diferentes, por manifestarse a través de las redes sociales diciendo que no son socialistas, que no son comunistas, por trabajar para la campaña electoral de Edmundo González o por trabajar para el comando de campaña de María Corina Machado. Es decir, esas son las verdaderas razones por las cuales en Venezuela hubo en algún momento hasta 2.000 presos políticos y actualmente tenemos a unos 800. Entonces, si esa ley viene de verdad con la intención, como dijo la presidenta, de sanar heridas y de resolver de una buena vez y para siempre el tema de los presos políticos, bienvenida la ley de amnistía para que definitivamente se acabe este dolor de cabeza que tienen muchísimas familias venezolanas. Gustavo, cuando Delcy Rodríguez anunció esta ley, pues más de uno piensa que eso va a ser de inmediato. Imagino que eso lleva sus procesos. ¿Cuáles procesos debe llevar para que se ejecute esa ley? Esta ley no debería ser una ley muy extensa. No estamos hablando de una ley que va a tener un articulado enorme. Es decir, esta no va a ser una ley con 100 artículos. Ni siquiera pudieran llegar a 50 artículos. Mientras menos artículos tenga la ley, obviamente va a ser mucho más rápido su discusión en la Asamblea Nacional y su aprobación en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Venezolana sesiona 2 veces a la semana, martes y jueves. Si el articulado de este proyecto de ley es un articulado sencillo que apunte a lo más importante, esa ley debería ser aprobada perfectamente en una semana, en por lo menos 2 discusiones, una el martes y el otro el jueves. Y si realmente la presidenta encargada lo que quiere es acelerar la excarcelación de los presos políticos, pues ella debería ser la primera en solicitar que a esa discusión y a esa aprobación de la ley se le dé la máxima celeridad posible. Hay leyes que el oficialismo ha discutido y aprobado en un solo día, en 24 horas. Han aprobado leyes los señores del oficialismo, porque recuérdate, Wilson, que la Asamblea Nacional está totalmente bajo control del oficialismo. Ahí hay 285 diputados, a pesar de que la Constitución dice que la Asamblea Nacional Venezolana solo debe tener 167 diputados, pero ellos la aumentaron ilegalmente a 285. Pero esos 285 diputados todos están alineados con el régimen. Así que allí no debería haber ningún tipo de problema, ningún tipo de obstáculo para que esa ley pueda ser presentada, debatida y aprobada, incluso el mismo día. Ahora hablemos del helicoide. También se está anunciando el cierre. ¿Eso cómo podría ser? Esta es una de las mejores noticias que se le ha dado a Venezuela en estos últimos tiempos, el cierre del helicoide. Otra exigencia importante por parte del gobierno de Estados Unidos a la presidenta encargada, la señora Delcy Rodríguez. El helicoide, convertido en un símbolo mundial de tortura, convertido en un símbolo mundial de lo peor que se le puede hacer a un ser humano. Allí han recluido a una cantidad enorme de personas, los han maltratado, los han vejado. Hay informes por parte de organizaciones no gubernamentales e incluso por parte de una comisión al servicio de la Organización de las Naciones Unidas que aborda el tema de derechos humanos en Venezuela. Hay informes dantescos con relación a las cosas horrendas y horribles que han ocurrido en el helicoide. De tal manera que cerrar el helicoide, cerrar la cárcel, cerrar el centro de tortura del helicoide y acabar con ese monumento a la desidia, a la violación de los derechos humanos, creo que es una tremenda noticia. Por supuesto, no lo van a hacer en cuestión de horas. Eso va a tardar, no sé, un día, una semana, algo así. Primero van a tener que sacar, obviamente, a la cantidad de presos políticos que están allí en el helicoide.
en los sótanos del helicoide se construyeron celdas de castigo, celdas de tortura. Los pocos presos políticos que han logrado salir del helicoide en estos últimos años han contado experiencias muy traumáticas. De hecho, hay unos venezolanos que lograron hacer una presentación del centro de torturas del helicoide en realidad virtual para un poco orientar a la gente y poder explicarle a la gente cómo funcionaba ese centro de tortura. Pero evidentemente cerrarlo y que nunca más pueda existir en Venezuela ni en ninguna otra parte del mundo un centro de torturas como este va a ser una muy buena noticia. Presumimos que antes de su cierre tienen que salir del helicoide todos y cada uno de los detenidos, de los presos políticos, civiles y militares que están allí. Deben excarcelarlos, permitirles volver a sus casas y obviamente ojalá sea buena la oferta que ha hecho la presidenta encargada de que esto va a ser convertido ahora en un centro cultural, social, en lo que inicialmente iba a ser el helicoide. El helicoide fue construido inicialmente para ser una ciudad comercial. Eso iba a ser un mall, un centro comercial, uno de los centros comerciales más grandes de América Latina y probablemente del mundo, y lamentablemente no fue así. Y mira en lo que lamentablemente lo convirtió la dictadura, en un centro de torturas. Así que esa va a ser una buena noticia y estoy seguro que los venezolanos y el mundo civilizado y el mundo democrático va a celebrar el día en que oficialmente quede cerrada la cárcel del helicoide y cerrado el centro de torturas del helicoide. Gustavo, cuando cayó el régimen en Siria, algo que llamó la atención fue conocer cómo actuaban en sus cárceles. Estaban todas las pruebas, cómo vivía la gente dentro de esas cárceles. El régimen de Nicolás Maduro o el régimen venezolano podría ocultar pruebas o maquillar antes de entregar el helicoide para que el mundo no conozca realmente lo que sucedió ahí durante todo este tiempo. Por supuesto que sí, y no tengo la menor duda de que van a empezar a hacer eso. Lo van a desocupar y después que lo desocupen seguramente van a derrumbar, van a destruir todos los elementos que hay allí para comprobar que ciertamente era un centro de tortura. Harán desaparecer las mazmorras, las catacumbas que hay dentro del helicoide. Seguramente van a demoler, a destruir o a quemar cualquier vestigio, cualquier evidencia que pueda ser utilizada para comprobar y corroborar que en ese sitio se torturó, probablemente se asesinó a muchas personas. Y seguramente después que lo tengan totalmente limpio, pintadito, seguramente van a pintar las paredes con flores, con rosas y con paisajes hermosos. Entonces solo en ese momento seguramente van a permitir que ingrese la prensa internacional y la prensa nacional y los organismos de derechos humanos para encontrarse con un mundo que evidentemente ya no existe. Habría sido obviamente y sería lo ideal que una comisión de la verdad de las Naciones Unidas y de organismos internacionales de derechos humanos pudiera ingresar al helicoide ahora, no cuando lo desocupen y lo vayan a modificar, ahora, para poder sustanciar el expediente y para poder confirmar y corroborar todas las atrocidades que se cometieron allí. Mira, estos tipos han sido tan caraduras, Wilson, que en la parte alta del helicoide instalaron una cancha de baloncesto y hacen partidos de baloncesto y hay unos equipos profesionales de baloncesto que juegan básquetbol arriba del helicoide. Entonces, mientras abajo del helicoide torturan, golpean, violan y hacen cualquier cantidad de cosas con presos políticos, arriba había un grupo de muchachos jugando basquetbol como que no estuviera pasando nada. Y eso lo hicieron un poco para tratar o intentar de lavar la imagen tan funesta
del helicoide. En Navidad, ahora en diciembre del año pasado, ellos decoraron el helicoide, le pusieron luces de colores, luces navideñas y encendían las luces de colores del helicoide como un símbolo de la Navidad, de la Nochebuena, de Papá Noel, como que allí era el sitio donde iba a llegar Papá Noel con los regalos para todo el mundo. O sea, una manera burda, maquiavélica, terrible de pretender disfrazar lo que realmente estaba ocurriendo en ese centro de tortura. Pero bueno, independientemente de que ellos intenten o no lavar la imagen del helicoide, e independientemente de que destruyan y laven y pinten y coloreen las paredes del helicoide, nunca jamás van a poder borrar lo que ocurrió allí. La historia va a recordar por siempre, por los siglos de los siglos, que el helicoide fue durante los 14 años de Chávez y los 12 años de Maduro el principal centro de torturas de América Latina. Gustavo, gracias por ilustrarnos sobre todas estas medidas. Primero, la medida de esta ley de amnistía para los presos políticos y lo que viene ahora con este centro de reclusión, el helicoide.